Bienvenido, colegas, bienvenidos. La clase de hoy consiste en dimensionar un arrancador para motor eléctrico trifásico. Para este ejemplo, para esta clase, hemos tomado de la red una placa de motor eléctrico de la marca BEC, un motor trifásico de 10 HP, acá puedes ver la potencia, 10 HP o 10 caballos de potencia, o su equivalente en 7.5 kilowatts, ¿no? Son aproximados. Este motor, como verás, puede trabajar, operar a 3 niveles de tensión, 220, 380 y 440. Al costado podemos ver los datos de corriente, que va a ser bastante importante al momento de realizar nuestros cálculos. Tenemos también datos como el factor de servicio, el factor de potencia, la eficiencia por acá en la parte superior y los tipos de conexión a cada tensión. Este es un motor de 12 terminales, puede conectarse en 220 en doble triángulo, 380 doble estrella o estrella paralelo, a 440 triángulo serie, ¿no? Y nos dice el estrella serie solamente para el arranque. Bien. Vamos a evaluar un arranque directo para este motor. Yo sé que este motor ya es de una potencia considerable para hacer un arranque directo y tiene efectos, ¿no? A partir de 5 HP ya podemos considerar hacer un arranque estrella triángulo, y justamente lo que vamos a ver también acá. Entonces nos vamos a apoyar de esta calculadora rápida de arrancadores trifásicos. Esta es una app, ¿sí? Una app que está disponible en nuestra página. Tanto para sistema operativo Android para su celular, como también para sistema operativo Windows en la versión actual para su PC o laptop. En esta parte vamos a empezar ingresando los datos de placa del motor trifásico, ¿sí? ¿Qué datos de placa me pide acá? Mira, por acá ya hemos ingresado algunos, pero nosotros lo vamos a ingresar desde cero, ¿sí? Voy a restablecer todo acá y vamos a empezar ingresando datos como potencia. La frecuencia por ahora lo vamos a mantener ahí porque no hace efecto, lo vamos a estar utilizando en las próximas versiones. Ingresamos potencia entonces, ya sea en kilowatts o también puede ser en HP, en cualquiera. Vamos a ingresar las tensiones para triángulo o para triángulo, es esto de acá de la derecha, y estrella para acá, ¿no? Tensión y corriente correspondiente para cada tipo de conexión. Y luego los factores de servicio, de potencia y eficiencia. Entonces, empezamos ingresando la potencia del motor en esta parte. ¿Qué potencia vamos a ingresar? La potencia que dice la placa, ¿no? Cualquiera, HP o kilowatts. Vamos a ingresar en este caso la potencia en HP, ¿sí? 10 HP, 10, y ponemos acá las unidades HP, caballos de potencia. Vamos a ingresar los datos tanto de corriente como de triángulo. Puede ser solamente de triángulo, solamente de estrella, no sé, corriente y tensión, ¿no? Hay que ingresar correctamente. Bien, en triángulo primero. El motor, mira, me da tensiones en triángulo, dos tensiones en realidad, ¿no? 440, o también por acá me da 220 voltios. Profe, ¿cuál voy a considerar? Pues dependerá dónde vas a instalar tu motor, ¿no? Ya sea 220, ya sea 440. Y también me da datos en estrella y solamente me dicen 380. Esto de acá también es estrella, pero solamente para el arranque, no me da dato de tensión. Puede trabajar a 220, 380 y 440, tener en cuenta eso. Entonces, voy a trabajar con triángulo 220 y con estrella 380, ¿correcto? Triángulo 220 y estrella 380. Entonces, triángulo, tensión de triángulo, pongo acá 220 voltios, allá está. Y en estrella va a ser 380 voltios. Ahora me dice las corrientes, ¿no? Es importante, chicos, aprender a identificar datos de placa de motores, ¿no? Acá mira, a 220 voltios cuál es la corriente y a 380 cuál es la corriente nominal para este motor. Puedes escribirlo por acá, chicos. A ver, participen. Recuerda que estamos acá en una clase en vivo y pues no solo se trata que observes, sino que también participes y aprendas. Dime, a 220 voltios cuál es la corriente para este motor y a 380 cuál es la corriente para este motor. Adelante, participa, ¿sí?
Participa, participa. A ver, gracias por ahí, colegas, por apoyar la transmisión. Muy bien, Álvaro dice 25 amperes. ASHL también. Sí, todos dicen 25. Perfecto. 25 amperes a 220 voltios, ¿cierto? Acá está el primer voltaje o la primera tensión corresponde a la primera corriente, ¿no? 220 voltios, 25 amperes. Y ahora a 380, ¿cuál es la corriente? Acá está, ¿no? 14.5 y por acá para 220 a 25 amperes. Perfecto, chicos. Ya tenemos identificado entonces las corrientes para esos niveles de tensión, 25 amperes y 14.5. Ubicamos la corriente en triángulo, entonces es de, a ver, 25 amperes, 25 amperes y por acá es 14.5 para estrella. Realizado. Bien, solamente nos queda identificar solamente, oye, ¿qué fue? Por acá es 14.5. He puesto en el factor de servicio, ya. En el factor de servicio vamos a ingresar el dato, ¿ya? A ver, un momento. Realizado, sí. Listo, 14.5. Ahora sí, vamos al factor de servicio. ¿Cuál es el factor de servicio de este motor? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el factor de servicio de este motor? Ahí está. El factor de servicio, chicos, en una placa de motor eléctrico siempre viene representado con las letras SF o también FS, ¿no? Factor de servicio. Bien, por ahí están indicando, el factor de servicio es 1.15, ¿cierto? Ese es un factor de servicio, siempre es mayor que 1, igual o mayor que 1. Puede ser un factor de servicio 1, factor de servicio 1.1, 1.15, 1.25 y 1.35, ¿no? Tenemos acá entonces el factor de servicio de 1.5. Perfecto. Voy ingresando los datos acá. No, pero antes identifiquemos todos, ¿ya? Acá va a ser 1.15, ¿cierto? Ahora el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia? En una placa el factor de potencia viene indicado como PF, FP o incluso coseno del ángulo phi. Acá, ¿quién me dice cuál es el factor de potencia? Participa, practica. Entrénate. ¿Ya? De eso se trata las clases, de aprender equivocándote, aunque sea acá, no importa. Para que no te equivoques en el momento de hacer tus cálculos con motores físicos, ¿no? Ahí no se perdonan los errores, colegas. Entonces, 0.88. Correcto. ¿Dónde está? En esta parte. 0.88. Bien, entonces por acá será 0.88. Y acá vamos a ingresar luego la eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia de este motor? A ver, déjame poner bonito por acá. Una vista general. ¿Cuál es la eficiencia de este motor? A ver, ¿quién me dice? La eficiencia. En un motor la eficiencia viene indicado como EFWF, de eficiencia del inglés. En algunos casos como rendimiento, ¿sí? En otros casos viene como étano, de esta forma. En otros casos viene acompañado también de la clase de eficiencia IE1, IE2, IE3 y así. Y se representa en valores porcentuales generalmente, ¿sí? Entonces, ¿dónde está eso? Justamente acá, ¿ve? IE2, clase de eficiencia 2, 89.6%. Y nosotros lo vamos a ingresar acá, pero en valor decimal, ¿sí? ¿Cuál sería el valor decimal de 89.6%? ¿Cuál es el valor decimal? O sea, no expresado en porcentaje, sino en valor decimal. Escríbelo por acá. Simplemente es dividir esto entre 100, ¿no? Sería 0. ¿Cuánto? A ver, 0.896, ¿cierto? 0.896. Así, 0.896 o 0.896, ¿cierto? Bien, entonces voy ingresando. Muy bien, Garra, Jaguar. Ahí está, nos acaba de dar el dato correcto por acá en la transmisión. Entonces, ingreso el factor de servicio, que va a ser 1.15. Ya, ahí está. El factor de potencia, 0.88. Perfecto. Y la eficiencia es 0.896. Realizado. Y esos son los datos de placa del motor trifásico. Ya con práctica, con experiencia, esto lo vas a hacer en 30 segundos, rapidísimo, ¿no? Vamos por acá y vamos a revisar ahora las características de instalación de ese motor. ¿Qué tipo de arranque quieres hacer? ¿Qué quieres calcular?
a qué altura está trabajando tu motor. No sé, hay que ver eso. Entonces, veamos por acá la primera característica de instalación. ¿Qué tipo de arranque vas a hacer en este motor? A ver, tenemos estas opciones. Quiero calcular tal vez un arranque directo en estrella, un arranque directo en triángulo. Podría calcular tal vez un arranque estrella-triángulo, o arranque directo en estrella con inversión de giro, directo en triángulo con inversión de giro, o estrella-triángulo con inversión de giro, ¿no? En este caso vamos a empezar calculando, a ver, un arranque directo en triángulo, ¿ya? Un arranque directo en triángulo. Así de sencillo. Entonces, seleccionamos, listo. Luego vamos a hacer los cambios para otros tipos de arranque. Configuración del circuito de potencia. ¿Qué quieres calcular? O sea, ¿cómo va a estar constituido tu circuito de potencia, ¿no? Tengo dos opciones, en este caso me dice, para calcular el interruptor termomagnético, más contactor y relé térmico. Allá. Tengo otra opción, guardamotor magnetotérmico y contactor. Observa que en ambos casos utilizo contactor. Pero cuando utilizas guardamotor ya no necesitas relé térmico y tampoco interruptor termomagnético, ¿cierto? Bien, entonces vamos a seleccionar el primero, ¿ya? Después podemos cambiar a la segunda opción si desean, ¿no? Seleccionamos y ahora me pide datos de ambiente, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar instalado mi motor? Altura en metros sobre nivel del mar y la temperatura del medio refrigerante. Tener en cuenta que estos datos son muy importantes porque cuando un motor está fuera de sus límites normales, tiende a perder potencia generalmente, ¿no? Mira, por defecto en los motores siempre va a venir lo siguiente. Mira, vamos a poner acá, va a venir 1000 metros sobre el nivel del mar y 40 grados Celsius temperatura ambiente. Algunas placas te lo indican, como esta placa que que estamos viendo, ¿no? Vamos a hacer un poquito más de zoom, en donde te dice altura de operación 1000 metros sobre el nivel del mar y temperatura ambiente por acá 40 grados Celsius. Esos son los datos normales de operación del motor. O sea, el motor te va a entregar la potencia de 10 HP o 7.5 kilowatts sin problemas, sin recalentarse en condiciones normales hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estás a 20, 30, 50, 500 metros normal. Te va a entregar esa potencia y mientras no superes esa temperatura de 40 grados Celsius. Pasando esos niveles de temperatura y altura vas a tener pues unos factores de derrateo por altura y temperatura, ¿no? Hay unas tablas que te da pues la norma IEC y eso lo vamos a estar viendo por acá también, no se preocupen. Entonces, por defecto lo podemos dejar así, ¿sí? Lo podemos dejar así. O tal vez podemos cambiar. ¿Qué te parece si cambiamos? Vamos a mandar este motor a 2500 metros sobre el nivel del mar, pero a 35 grados Celsius en temperatura ambiente. Perfecto. Y por último, el último dato de características de instalación que se solicita es la distancia de cable desde el tablero al motor. ¿Para qué es importante ese dato? Alguien me dice por acá, a ver, ¿por qué yo necesito conocer la distancia de cable desde mi tablero a mi motor? ¿Para qué creen? A ver, ¿me pueden indicar por acá tal vez? o no es relevante, no sé. Exacto, colegas, para la caída de tensión, ¿cierto? Claro, y hay que tener en cuenta pues cuáles son los límites recomendados para la caída de tensión, ¿cierto? Perfecto, entonces vamos a dar la distancia en metros. ¿A qué distancia le damos? Vamos a darle 40 metros, ¿qué te parece? 40 metros, ¿sí? Realizado, después vamos a ir cambiando. Vamos por acá. Bueno, ya tenemos los datos de placa del motor. Las características de instalación y ahora vamos a darle simplemente al botón de calcular y en la parte inferior va a aparecer los resultados, ¿sí? Vamos a darle acá calcular y listo, cálculo realizado con éxito, nos da todos los detalles del interruptor termomagnético, contactor, relé térmico, cable o conductor y el motor eléctrico y un diagrama bajo el cual está haciendo los cálculos, ¿no? Bajo esta disposición de dispositivos. En el diagrama, como puedes ver, el motor está en triángulo, ¿sí? Su cable a tierra por acá, el interruptor termomagnético en la parte superior, contactor debajo y relé térmico también. Ahí están los nombres, ¿no? Y vamos por acá. Vamos a empezar viendo los datos de potencia de este motor. Y acá me dice, el motor es de 10 HP. Perfecto. El factor de corrección por condiciones ambientales, es de 0.93.
¿Qué es ese dato? Recuerdas que has puesto altura y temperatura, ¿cierto? Cuanto el motor está a más altura, pierde eficiencia, ¿sí? Se afecta la potencia de salida. ¿Por qué? Porque el motor a esas alturas, recuerda que la concentración de oxígeno en el aire es poca, se le llama rarefacción del aire, entonces tiende a refrigerarse menos, tiende a calentarse más. Por lo tanto, la potencia se ve afectada, ¿sí? Ese factor es 0.93. ¿Y eso de dónde viene? Yo no lo inventé. Eso viene de la IS 60341, en donde te da una tabla y datos de reducción de potencia efectiva por temperatura y altitud. Y en este caso, mira, es de 0.93. Vamos a corroborar, ¿sí? Vamos a corroborar. Mira, los datos de temperatura es 35 grados Celsius y altura 2500 metros sobre el nivel del mar. Y por acá está la tablita IS 60341. Bueno, hay bastante información en eso, ¿no? Y la tablita lo presenta acá. Y observa. ¿A cuánto era? Ya me olvidé. ¿3500 era? 35 grados Celsius, ¿cierto? 35 grados Celsius. Y, a ver, ya me olvidé cuánto era la... 2500 era, discúlpame. 2500 y 35 grados Celsius. Entonces, revisamos acá. 2500 metros sobre nivel del mar y 35 grados Celsius. A ver acá. Y puedes ver que el factor de derrateo es de 0.93. Ahí está. ¿Ese qué significa, no? Que el motor te va a entregar apenas el 93% de la potencia nominal. ¿Por qué? Porque por acá te dice, mira, motores funcionando en alturas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar presentan problemas de calentamiento causado por la rarefacción del aire, consecuentemente la disminución de su poder de refrigeración o enfriamiento. ¿Eso en qué afecta? A la reducción de potencia del motor, ¿sí? Los datos de ambiente o características ambientales que se debe considerar conforme a esta norma son la altura y la temperatura del medio refrigerante, ¿no? Los motores son fabricados para que hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas no mayores a 40 grados Celsius, los motores nos entreguen su potencia nominal sin sobrecalentamientos, ¿no? Bien, entonces tu motor de 10 HP ya no te va a dar 10 HP. ¿Cuánto te va a dar ahora? A ver, 0.93 por 10, 9.3 HP. Esa es tu potencia efectiva disponible. Y la potencia mínima requerida para evitar esa pérdida es de 10.75 HP. Entonces, si no quieres que tu motor pues trabaje sobrecargado o exigiendo más para que llegue a los 10 HP, tendrás que pedirte un motor de 10.75 HP. ¿Será comercial? Hay que revisar qué valores de potencia comerciales existen, ¿no? Si selecciona el inmediato superior. Bien, luego tienes la potencia eléctrica consumida. Profe, ¿cómo que la potencia eléctrica consumida? ¿Por qué es 11, no? Si mi motor me da 10 HP. Recuerda que tu motor es una máquina que no es perfecta. Tiene pérdidas. La potencia de 10 HP, esa potencia que te da acá en la placa, no es la potencia eléctrica, por si acaso. Es la potencia mecánica, la potencia disponible en el eje del motor. Para que te entregue esa potencia y teniendo esta eficiencia, que no es 100%, por supuesto, tiene que consumir más, ¿cierto? Más energía eléctrica, más potencia eléctrica. Y esa potencia calculada en base a la eficiencia que tú le has indicado es 11.16 HP. Perfecto. Corriente de placa del motor, ya sabes que es la FLA, ¿no? 25 amperes, que es lo que le has dicho. La corriente con factor de servicio. Profe, ¿cómo que la corriente con factor de servicio? Recuerda que el motor tenía un factor de servicio de 1.15. El 1.15 indica ¿qué cosa? Que el motor puede todavía entregar un 15% más de su potencia nominal. Puede trabajar sobrecargado hasta un 15% más. O sea, este motor de 10 HP te puede dar ¿hasta cuánto? Hasta 11.5 HP, ¿cierto? Sí, pero ya está fuera de sus datos nominales. El hecho que aumente la potencia también hace que aumente la corriente. O sea, este es 25 amperes. No va a ser 25 amperes, va a ser 25 también por un 15% más. 25 por 1.15 y esa corriente es de 28.75 amperes. Listo, eso es lo que tienes que conocer en el motor. Al menos eso. Yo sé que hay más cosas que conocer, pero al menos eso, antes de proceder con tus cálculos.
Bueno, acá te dice que la corriente nominal se utiliza para calcular, por ejemplo, la caída de tensión. La corriente ajustada o la corriente con el factor de servicio se utiliza para seleccionar protecciones térmicas, ¿correcto? Bien, ahora sí, nos vamos a ver nuestro cable. Y acá, en la parte superior, la aplicación simplemente te dice esto, ¿no? Necesitas un cable 10 AWG o 6 milímetros cuadrados. ¿Ya está? Si no quieres ver más detalles, no observes esto, simplemente haz caso a esto y ya está. Pero como acá estamos interpretando, vamos a ver por qué salió eso, ¿no? Recuerda que los cables pueden seleccionarse por ampacidad, por cortocircuito, por caída de tensión. Y acá se está calculando por dos criterios, por ampacidad y por caída de tensión. ¿Qué significa por ampacidad? Por cantidad de amperios, por cantidad de corriente que va a soportar el cable. Y para seleccionar el cable, primero tenemos que corregir la corriente máxima de nuestro motor, o la corriente nominal de nuestro motor, ¿verdad? No máxima, ya, corriente nominal de nuestro motor. Y esa corrección nos indica quién. La NEC, por ejemplo, acá esta norma, yo sé que hay otras normas también, 430.22, el cual nos dice que el conductor debe dimensionarse al 125% de la corriente nominal del motor. Y eso lo vamos a revisar por acá, 430.22. Y eso está acá, mira, 430.22. Y acá está, en esta parte. Tómale una captura de pantalla, tal vez antes que vayas a descansar, revísalo, ¿sí? 430.22 para un solo motor. Los conductores que alimentan ese motor y trabajan de manera continua deben ser seleccionados con una ampacidad no menor al 125% de la corriente nominal del motor o corriente a plena carga, ¿sí? 125%. Tú puedes sobredimensionar tal vez 1.30, no sé, 1.25, ¿cierto? Entonces, simplemente se multiplica la corriente nominal del motor por 1.25 y obtienes ¿cuánto? 31.25 amperes. Ahora tendrás que buscar un cable que te soporte por lo menos 31.25 amperes. Y esos datos, ¿dónde lo encuentras? En el fabricante, ¿cierto? Él te va a dar la capacidad de corriente, el calibre, ¿no? No sé a qué temperatura, el tipo de recubrimiento y toda la cosa. Pero también tenemos tablas por norma que puedes guiarte desde ahí. Por ejemplo, la NEC 310.16, en donde te da diferentes materiales de aislante, del alambre o cable. Sí, en este caso estamos considerando conductor de cobre con aislamiento de este tipo, RHW, THW, THHW y los que ves por ahí, a una temperatura de 75 grados Celsius con un solo conjunto de conductores. A ver, revisamos. ¿Qué cable me soportará como mínimo 31.25 amperes? Y revisamos acá en la NEC 310.16 y observa, tenemos una tabla por acá de corrientes, las temperaturas, tipos de aislante, los calibres y por acá el material cobre, aluminio o cobre-aluminio, ¿no? Una aleación. Entonces, nosotros vamos a seleccionar el más común, 75 grados Celsius, y vamos a considerar pues material de cobre, ¿no? Ya. Ahora observa por acá. A ver, voy a hacer un poco más de zoom acá en el teléfono. Esta tabla es para los motores, por si acaso. Mira, el mínimo recomendado es 14 AWG, ¿sí? Que según la tabla debe soportarse hasta 20 amperes. Pero en otras tablas te dice hasta 15. Eso es para cargas comunes. Para motores te dice hasta 20. Y mira, nosotros tenemos más de 30 amperes, ¿cierto? Pero menos de 35. Entonces, yo voy a seleccionar el cable que soporta 35. Y es justamente el 10 AWG. Profe, hay un asterisco por ahí, mira, ve. Como unas excepciones a lo que te indica, ¿cierto? Eso de ahí lo puedes revisar en la sección 240.4D de la norma NEC y te dice ahí que las cargas comunes, bueno, para acá, para el 10 AWG es de 30 amperes, ¿no? Pero para motores es 35. Entonces, como cumple por ampacidad, se deja el 10 AWG, ¿sí? Porque tu corriente de diseño era 31.25 y tu cable soporta hasta 35. Así que tranquilo, te va a trabajar tu 10 AWG o 6 milímetros cuadrados. Espero que estén comprendiendo, colegas. Bien. Ojo. Esta corriente de diseño se ha calculado en base a la corriente de placa del motor. Sin embargo, NEC no te dice que utilices la corriente de placa.
Entonces, ¿qué corriente voy a utilizar? NEC te da una tabla 210.19 en donde tú obtienes la corriente del motor, ¿sí? Por su potencia y por su tensión. ¿Dónde está? A ver, acá. Mira, para un motor de 10 HP me dice acá NEC. Atención, 230, nosotros es 220, no tenemos, mira, no coincide. Te dice utiliza 28 amperes. A 230, 220 será obviamente un poco menos, ¿no? Y acá 220 dice 25 amperes. Hay una cierta diferencia por ahí. Entonces, si quieres apegarte más a la norma, pues ten en cuenta eso, ¿no? Acá te indica. Luego tienes que calcular por caída de tensión. Ver si ese cable que es seleccionado por ampacidad cumple con la caída de tensión. Y la caída de tensión recomendada por NEC, no es obligatoria por si acaso, recomendada, no debe exceder el 3% del voltaje nominal. ¿Y eso dónde está escrito? En la 210.19. Yo sé que a algunos les aburre revisar esto. Y es por eso que es como es que estamos, ¿no? Vamos por acá, en esta parte, y acá lo encuentras, ¿no? Léelo todo completo, pero yo lo voy a ubicar en esta parte nada más. No debe exceder el 3% de la tensión nominal para que el motor trabaje en sus parámetros normales, ¿sí? Que no afecte su eficiencia o rendimiento. Listo. Y eso es para, perdón, a ver, para motores, pues que no son más de 600 volts, ¿no? En este caso, pues estamos a 230. Perfecto. Entonces, se calcula la caída de tensión considerando material de cobre y un solo conjunto de conductores, lo que significa un solo cable por línea. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular bajo esas condiciones, ¿no? Y para ese cable de 10 AWG se ha calculado una caída de tensión de 2.58%. Y vas a tener pues casi 6 voltios perdidos, ¿no? Profe, a ver si ahora yo aumento la distancia. Vamos a darle 50 metros, ¿qué te parece? 50 metros. Estábamos con 10 AWG, ¿recuerdas? Ahora vamos a calcular nuevamente. Y mira, ahora me dice 8 AWG. ¿Por qué? Porque aumenté la distancia. A más distancia hay más caída de tensión. Y con ese cable de 8 AWG tengo una caída del 2% todavía, lo cual es menor o igual al 3%. Entonces seleccionas para 50 metros un cable, un conductor 8 AWG o 10 milímetros cuadrados. A pesar que el 10 AWG soportaba la corriente de diseño, mira que ahora por caída de tensión tenemos que sobredimensionar. Este conductor soporta hasta 50 amperes, dice. Muy bien, chicos. Pregunto hasta acá. ¿Estamos yendo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Se está comprendiendo? Porque veo que por ahí ya se fueron algunos. Espero que esto les haga recapacitar un poquito más, porque a veces seleccionamos por seleccionar, ¿no? Ah, esto de ahí ya. Hay que revisar un poquito más y entender por qué se hacen las cosas. Vane nos dice por acá, entre mayor distancia hay más caída de tensión y aumenta el calibre del conductor. Exacto. Muy bien, Danielito dice muy claro. A ver, chicos, por ahí, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Es que la tabla te va diciendo todo rápido, pero siempre hay que buscar el saber y saber por qué. Exacto. Eso es lo que intento transmitirles a ustedes por acá. ¿Sí? Bien. ¿Cómo obtengo la app? No se preocupe, al final yo les digo cómo pueden obtener la aplicación. Ahora preocúpense en aprender. Está excelente, dice. Muy bien. ¿Qué es la ampacidad? Los amperios. En otras palabras, ¿no? Ampacidad refiere a la cantidad de corriente que va a pasar por ese cable. ¿Sí? Vamos por acá. Y vamos. Y revisa. Oye, pero el motor tiene cable a tierra. ¿Cómo selecciona ese cable a tierra? Ah, ya. El cable a tierra, ya te dejo a tu criterio pues por acá, pero te digo lo siguiente, ¿no? Según esta norma te dice, el tamaño del conductor apuesta a tierra o cable a tierra debe determinarse según la capacidad del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra. Por ejemplo, para interruptores termomagnéticos, es necesario verificar su corriente nominal para aplicar correctamente la tabla NEC 250-122. ¿Dónde está esa tabla 250-122? Justamente le he puesto por acá. Ingresamos y acá la tabla de la NEC te dice lo siguiente. Por acá tienes los tamaños en AWG.
Por acá tienes para el material de cobre, por acá para el aluminio o aleación cobre-aluminio. ¿Sí? Estos son los calibres en AWG. ¿Sí? Ya. Pero ¿cómo selecciono? Se selecciona en base a la corriente de cortocircuito, a la protección, perdón, de la corriente para cortocircuito y falla tierra. Si no excede los 15 amperes, selecciona un calibre 14 AWG. ¿Sí? Para cobre y para aluminio 1.12, mira. Si tu interruptor termomagnético no excede, por ejemplo, los 100 amperes, entonces selecciona un 8 AWG. Y si es que es cobre-aluminio, seleccionas un 6 AWG. Así. Pero entonces, para aplicar correctamente eso, primero tenemos que calcular el interruptor termomagnético, ¿cierto? Claro, el conductor de tierra es menor que el conductor de alimentación. Depende de tu protección ante cortocircuito, te dice acá. A veces te sale menos, a veces te sale igual, ¿no? ¿Ya? Entonces tú tienes que ir ajustando al criterio también por ahí un poquito. Bien, entonces, vamos por acá. La NEC es el código, sí, Estados Unidos, pero diferentes países, al menos por acá Perú, hace un extracto de algunas partes de la NEC y la ISI y combina hace su propio código eléctrico nacional, ¿no? Pero es bueno saberlo, ¿no? Y es utilizado esto por si acaso, ¿no? No piensen que es obsoleto, sigue vigente, ¿ya? Entonces, seleccionamos el interruptor termomagnético. Y mira por acá. Claro, al no ser cobre y ser otra aleación, aumenta el calibre del conductor. Exacto, eso es lo que acabas de ver acá, mira, ve. Por ejemplo, acá te dice 8 AWG, pero para cobre aluminio te dice 6 AWG. Si acá es 10, acá te dice 8, mira, siempre aumentando, porque recuerda que la resistencia acá es mayor, ¿no? Aquí es mejor conductor que el aluminio, pues. El cobre es mejor conductor que el aluminio, por eso justamente, para que sea equivalente, utilizas un cable mayor, uno de sección mayor. Y mira, y acá es en donde muchos entran en conflicto con la NEC. El interruptor termomagnético se selecciona bajo factores de arranque. No se selecciona para proteger al cable. No es como hacemos, por ejemplo, para instalaciones eléctricas, no sé, de tus tomacorrientes, de tu iluminación, ¿cierto? El interruptor termomagnético acá se selecciona por factores de arranque. Mira, para motores eléctricos, ¿sí? El factor de arranque para dimensionar el interruptor termomagnético es el 250% de la corriente nominal del motor. 250%, imagínate, ¿no? Y según eso, mira, me dice a mí 63 amperios. Eso debe ser la capacidad de tu interruptor termomagnético. Y ahí entran en conflicto muchos. Dice, profe, pero si mi cable soportaba 35, mi cable soporta 50 amperes, ¿cómo voy a poner un interruptor termomagnético de 63? Es justamente lo que te dice acá. Está pensado para proteger ante cortocircuito. Entonces, ¿quién protege a mi cable? Pues ahí todo el peso, toda la responsabilidad lo lleva el relé térmico. El relé térmico recuerda que debe proteger al motor, pues no va a dejar que el motor se queme, ¿cierto? Y al proteger al motor también protege al cable. Ya estamos. Entonces, mira acá. Calculado en base a la corriente real. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero NEC te dice que calcules en base a la corriente de su tabla. Este de acá está calculando en base a su corriente real, considerando el factor de potencia, la eficiencia, ¿sí? El rendimiento del motor, ¿sí? No a la tabla NEC que está por acá. La tabla NEC te da los valores de corriente, pero no te dice con qué eficiencia, con qué factor de potencia. Son valores comunes que ellos no sé cómo habrán calculado y te dan, ¿no? Pero siendo más precisos, nosotros lo hacemos con la corriente real. Bueno, no hay tanta diferencia. Y la protección se dimensiona al 250% para interruptores termomagnéticos, para fusibles, si no me equivoco, es al 130, 170, hay que revisar esa norma. Y para interruptores termomagnéticos, en caso no te deje arrancar, te permite sobredimensionar hasta el 400%. ¿Sí? Al 400% de la corriente nominal. Entonces, tú tienes un interruptor termomagnético de 63 amperes. Acá te dejo una nota informativa. Se excede la capacidad del conductor, pues obviamente, ¿no? Esto es válido solo si se instala un relé térmico para proteger contra sobrecarga. Bien. Y ahora, si ya tengo la capacidad de corriente de mi interruptor termomagnético, yo ya puedo seleccionar mi cable a tierra, ¿cierto? 63 amperes me dice. Y voy acá. 63. ¿Excede los 60? Sí. ¿Excede los 100? No. Entonces, yo puedo poner uno de 8 AWG, ¿no? Un cable 8 AWG
O incluso como estoy como al límite, al borde, yo podría considerar tal vez uno de 10 AWG para mi cable a tierra. Según norma te exige 8 AWG. ¿Se entiende cómo se selecciona el cable a tierra, colegas? En base a la corriente de protección contra cortocircuito y falla a tierra. En este caso, en base a la corriente del interruptor termomagnético. Pregunto, ¿se entendió cómo se calculó el calibre del cable de puesta a tierra? Se quedaron pensando por ahí. Ya está claro, ¿no? Bueno, la norma es más estricta todavía, ¿ya? Pero por acá al menos estamos dando unos alcances, colegas, ¿sí? Ya, para que te motives a seguir investigando. Bien, entonces ya tienes tu interruptor termomagnético. ¿Qué nos falta? El contactor y el relé térmico. Empezamos por el contactor. El contactor, ¿qué debe hacer? Debe soportar como mínimo la corriente a plena carga, la corriente incluso con factor de servicio. ¿Cuál es la corriente máxima que va a consumir el motor? ¿25 amperes? No, ¿cierto? Es 25 por 1.15 y esa corriente es la corriente con factor de servicio, corriente ajustada, y es de 28.75 amperes, ¿cierto? Ahora, ¿qué contactor soporta como mínimo 28.75 amperes? Contactores de valores comerciales tenemos de 9, de 12, de 18, de 25, de 32 y así, ¿no? Entonces, al menos el de 32 soporta esto, ¿no? Entonces, el inmediato superior es el de 32 amperes y justamente lo que te da por acá es de 32 amperes, te recomienda. Tú puedes poner el de más, pero no menos de este valor. Luego, te dice que la categoría de ese contactor debe ser categoría AC3 para este tipo de arranques, para ese tipo de carga. ¿Correcto? Listo, ya tienes seleccionado tu contactor. Y por último vamos a ver el relé térmico. El relé térmico debe proteger al motor ante sobrecargas y la corriente máxima que mi motor que permite a mi motor es esta corriente ajustada, ¿no? 28.75 amperes. ¿Y qué rango de relé térmico me permite regular 28.75 amperes? Tengo relés térmicos de 9 a 13, no, de 9 a 12, no me acuerdo, ¿ya? Hay de 17 a 25, ¿ya? Y hay por ahí de 23 a 32, mira, ve. Y acá me selecciona automáticamente el de 23 a 32. ¿Por qué? Porque acá yo puedo ingresar los 28.75 amperes. Puede haber otro rango, sí, pero el criterio es que te permita regular esto. Conforme a esta norma, debe ser también de categoría AC3 para protección térmica contra sobrecarga para el motor. Y mira, según esa norma te dice que el relé térmico es de uso obligatorio en sistemas con interruptor termomagnético, ya que el interruptor termomagnético no se ha seleccionado para proteger contra sobrecarga, sino contra cortocircuito. Y con eso tienes listo, dimensionado y sustentado, y tú puedes seguir ajustando aún más a la norma NEC si deseas, ¿no? Pero acá te da un alcance. Es una calculadora rápida de arrancadores de motores eléctricos. Eso es un arranque directo. Pero, profe, ¿qué pasa si ahora yo agrego la inversión de giro? A ver, directo en triángulo con inversión de giro. Calculamos. Y pues obviamente con inversión de giro vas a tener dos contactores, ¿no? Ahí están los dos contactores KM1 y KM2. Los dos contactores tienen que ser sí o sí de la misma capacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente de línea va a pasar por KM1 o por KM2, uno a la vez. Vamos por acá. Mira, KM1 y KM2 para inversión de giro, ambos van a ser iguales de 32 amperes. Listo. Profe, yo quiero hacer un arranque en estrella, a ver, un arranque directo en estrella. Calculo. Y mira, un arranque directo en estrella en interruptor termomagnético me dice de 40 amperes, ya no es de 63. ¿Por qué será? Porque justamente en estrella el motor consume menos corriente, ¿no? 14.5, acá era 25. Entonces, al consumir menos corriente, pues sus dispositivos de protección también van a ser de menos capacidad, ¿no? El cable, mira, incluso me bota ahora de 14 AWG. Imagínate, tú puedes poner de 12 si quieres, ¿no? Sobredimensionarlo, ¿ya? Y bueno, por ahí tienes tu diagrama, también conexión estrella. Profe, yo quiero hacer un arranque estrella triángulo. Seleccionas estrella triángulo, calculas y acá también te da, mira. Bueno, como el arranque estrella triángulo se hace a la tensión y se calcula los dispositivos a la corriente de triángulo, pues igual me da los 63 amperes en el interruptor termomagnético. Los contactores, ahora tengo tres contactores
¿Cómo se ha seleccionado? Ahí está, en base a la corriente de fase, ¿no? KM1 y KM2, y KM3 que es la estrella, al 33% de la corriente con factor de servicio. Bien, ¿qué más? Los cables, importante. Mira, el cable acá, el cable principal es 8 AWG, pero los 6 conductores que van hacia tu motor, los cables estrella triángulo, son de 12 AWG. ¿Cómo que son diferentes? A ver, acá está, mira, a ver. Este es el cable principal, ¿cierto? Del interruptor termomagnético al primer contactor. La corriente de línea es la que viene por acá. Pero cuando ingresa en esta parte, una parte de la corriente de línea se viene por acá, otra parte por acá, a través de estos 3 conductores y otros 3 por acá. Esa corriente que viene por acá y por acá en los contactores es la corriente de fase. Y la corriente de fase en triángulo es menor a la corriente de línea. Y por lo tanto acá es menos calibre de cable, ¿cierto? Por eso te dijo 12 AWG y acá era 8 AWG. Sí, porque trabajan por un tiempo mínimo de lo que hace el arranque completo. Ya, acá también sí, al 33%, ¿no? Pero la recomendación, colegas, al menos yo recomiendo eso y lo he ubicado acá en la aplicación para los contactores, que sean iguales, ¿no? El contactor estrella puede ser de menor capacidad que el de triángulo, pero es común unificar tamaños para aumentar la confiabilidad, ¿no? O sea, para que por ahí de repente, si haces arranques de manera continua, en algún punto a veces falla ese contactor, ¿no? Sin embargo, si vas a hacer un solo arranque, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no sé, pues tranquilamente lo dimensionas como debe ser, ¿no? Listo, colegas. Eso sería el dimensionamiento de arrancadores posibles para este motor eléctrico que hemos seleccionado en la web, ¿no? En la red, en Google hemos encontrado esa placa. No sé si tienen alguna consulta para poder ayudarles. Podemos ayudarles por acá. ¿Alguna duda, tal vez? De lo que hemos hecho, chicos, de lo que hemos hecho. A ver, después les paso la información de la aplicación y todo, ¿no? La versión de la app para los que lo han adquirido ya está disponible, la 1.4, tanto para celular y también para PC. Ahí lo pueden utilizar, pueden practicar. Y recomendaciones que den, pues más adelante lo estaremos incorporando. No sé si hay más consultas. Listo, entonces, no hay más consultas. Voy a detener la grabación acá y voy a subir este video en YouTube, en Facebook. Recuerden seguirnos como EduVolt Academy. Por ahí vamos a estar subiendo también las próximas transmisiones. Bien, colegas, voy a detener la grabación acá.